por más empatía que tú sientas o por más cosas, en verdad nunca vas a entender la dimensión de lo que está ocurriendo. Un inciso, ¿viste lo que hicieron en la India? Que a los hombres en la India los pusieron con unos cables a sentir los síntomas de la menstruación de las mujeres. Lo vi, lo vi. Dicen que es casi como cuando nos da gripe, no es tan doloroso. ¡Ay, vamos a matar! Te pasaste. Hay un montón de proyectos que la pandemia paralizó y seguramente muchas personas que hoy nos ven o nos escuchan pasaron por eso. Pero también la pandemia abrió un sinfín de oportunidades para algunas personas que pudimos aprovecharlas. Entre ellas, mi invitada de hoy, quien fuera diputada de la Asamblea Nacional, fue electa la diputada más joven por el circuito de Katia, La Pastora y El Junquito, María Albert Barrios. Gracias, gracias Luis. Y bueno, un saludo a quienes nos escuchan y nos ven del otro lado. María Albert, ¿qué hiciste en pandemia? Muchas cosas, Luis, muchas cosas, pero desde la perspectiva de la superación, lo mejor y lo más grande que hice en pandemia fue llevar adelante un proyecto orientado a la formación del liderazgo femenino en ese momento. Yo recuerdo que yo tuve la oportunidad de formar parte de ese proyecto y ver como todo el nacimiento. Y el primer reto fue, ok, ¿cómo llegamos a las comunidades y cómo llegamos a esos liderazgos femeninos de las comunidades si no podemos verlas, no podemos tocarlas? Sí, sin lugar a dudas me obligas de una forma muy bonita a echarte la historia. Cuento largo, corto, WOMU, de Woman, mujeres, de cuando tienes que salir corriendo a presentar el proyecto porque ya no hay más tiempo y el momento es ahora, es el resultado de lo que yo aprendí, pero también de lo que eché de menos. Cuando tuve, de alguna manera, un ejercicio de liderazgo más exponencial como lo fue en la Asamblea Nacional. Y en ese recorrido de 5 años me di cuenta que la primera línea en todos los espacios de liderazgo, y cuando digo todos los espacios me refiero a la convocatoria, a la participación, a la movilización, a la preocupación, a la atención de problemas, a la denuncia, a eso que muchas veces en el mundo en el que nos manejamos le llamamos acción directa, un concepto además manejado por Naciones Unidas cuando tiene que ver con la movilización y la protesta que hacen las masas para poder llamar la atención de las esferas de alto nivel y poder atender demandas. O sea, eso de acción directa es algo que yo relaciono directamente con la mujer venezolana, porque es la que está ahí, es la que está en la primera línea. Y cuando yo noto esto, que de alguna manera llamaba mi atención, pero también era, Luis, como cuando entras en un túnel y ves todo oscuro, pero se te empiezan a prender las luces, y esas luces para mí era un asunto de género, de enfoque de género, de perspectiva de género. ¿De qué va este tema de las mujeres más allá de las matriarcas, de las matronas, de las de la chancleta, la que nos mandan, la que nos guían, las que de alguna manera nosotros nos acompañaron en los sectores populares? ¿De qué va esto? Entonces yo llegué a un punto en que tenía que responder a eso. Y ese punto de alguna manera coincide ya cuando estábamos cerrando el periodo parlamentario y me encuentro con que estas mujeres, luego de haber pasado el apagón, que fue, digamos, como la primera liga de desconexión que tuvimos con los sectores populares, porque, bueno, como que cada quien está en su rollo de atender sus necesidades. Creo que, pues, todos y todas entramos en COVID, como hizo una gran amiga mía. Bueno, ya ahora entonces venía el tema de la pandemia. Pero fíjate que WOMU todavía no había entrado en pandemia. O sea, cuando WOMU se convoca con el propósito de empoderar a estas lideresas comunitarias para que ellas tuvieran herramientas básicas, empezando por creer en sí mismas, para que siguieran liderando en sus espacios. Y eso fue, Luis Serrano, un día antes de que decretaran la pandemia. O sea, el 12 de marzo. Así es. Y cuando hacemos balance de haber dado un módulo de formación de 8 horas en el Centro Comunal de Katia, con 20 lideresas de la parroquia Sucre, otras de la Pastora, pues nada, dijimos, ¿y ahora qué? Lo que mucha gente repitió, que a mí de alguna manera no me gusta, y lo digo más adelante, ¿por qué? Reinventarse. Eso era lo que tocaba. Y ahí es cuando recuerdo, ya estando en pandemia, uno de mis grandes amigos,
y fieles camaradas, Luis Serrano, del otro lado de la pantalla, de alguna manera esperaba que yo viniera con algo tipo, Luis, mira, necesito cambiar las contraseñas de mis redes sociales, pero lo cierto era, Luis, ¿cómo podemos enseñar de forma remota? O sea, ¿cómo podemos convertir una clase de liderazgo en una clase por WhatsApp? Y sin caer en lo trillado de los forochats, de, bueno, vámonos con un Meet, vámonos con un Zoom. No, porque el público era claro. Estaba en la parroquia Sucre, como en todas las que hay en el Distrito Capital de Caracas. Y, por supuesto, en otros estados del país, no hay agua, no hay luz, no hay internet, no hay real, no hay qué hacer, no hay para dónde coger, no hay por quién creer. Entonces, de alguna manera, yo tenía que llegar con una oferta ya resuelta. Y con todos tus problemas de alguna manera paralizados para que te enfocaras en dedicarte ese tiempo como mujer y que tú de alguna manera en tu espacio de incidencia siguieras llevando adelante las mesas de agua, la protesta por el gas porque no llega la carretera vieja, no, mira que hay que organizarnos entre las mujeres emprendedoras porque pues de alguna manera estos muchachos hay que mantenerlos, además madres, maestras, trabajadoras, todo al mismo tiempo. Y WOMU venía siendo como una especie de regalo de estas son las 2 horas, un día sí, un día no, lunes, miércoles y viernes que te vas a dedicar para ti. Y recuerdo, y además creo que mereces la publicidad, y se lo vamos a decir acá a nuestras amistades en todo el área, no solamente nacional, sino internacional, que gracias a Redes Ayuda nosotros pudimos literalmente tener ese primer punch, el primer impacto de llevar una clase de liderazgo que iba desde historia de la participación política de las mujeres en la sociedad a ciudadanía, derechos humanos, impacto comunicacional, seguridad digital, manejo de redes sociales, generación de proyectos, hablemos de emprendimiento, de marketing digital, vamos a hacer un plan de negocios mínimos, hablemos de historias exitosas, todo esto por WhatsApp. Y es bastante complicado, además, en un país en el que el acceso a la tecnología es complicado. Ahí vale la pena también recalcar el interés de las lideresas en las comunidades de involucrarse, ¿no? Porque fácilmente pudieron haber escurrido el bulto y decir, mira, es que yo no tengo cómo ver las clases. Qué fastidio esta clase. Entonces ahí tú ves que hay un compromiso de parte de quien está en la comunidad armando todo este lío dentro de la comunidad que tú comentaste de, mira, yo quiero aprender, quiero ir por más y sobre todo quiero trabajar en red. Sí. Que creo que es bastante importante. Yo recuerdo de las cosas bonitas de WOMU que al principio, o sea, recuerdo como el primer grupo de WhatsApp y empezamos y se formaron unas dinámicas bastante buenas. Después se armó otro. Y ese diciembre entregamos algunas cosas. Claro, los certificados, los bolsitos Tula. Y de repente ese año fueron como 70 personas. Sí, en efecto, porque fíjate el poder de el buen manejo de las redes sociales y sus herramientas en estos contextos tan adversos y más en países como el caso venezolano. Y es que muchas veces subestimamos la capacidad de la gente y el poder de la gente, que creemos que se duermen, que se acostumbran, pero no es así. Se adaptan a la adversidad para poder sobrepasarla. Y esa fue una lección que a mí me quedó de WOMU 2020. Ahorita estamos en 2020 y recuerdo fácilmente que cuando terminamos la primera promoción, que fue después, ¿saben? Del lastre, de la angustia, de ansiedad, de hay que empezar la clase, no tenemos las condiciones reunidas, ¿y será WhatsApp o será otro mecanismo? No tiene que ser WhatsApp. Y la seguridad. Después que pasamos por todo eso y arrancamos en junio y ya en agosto estábamos abriendo una segunda promoción, pasamos de 20 mujeres del circuito 1 de Caracas, de Katia, el Junquito y la Pastora, a tener 48 mujeres del resto de la capital. Y cerramos con más de 100 en el año 2020 y nos fuimos, me acuerdo, para Caricuao, para Katia, tuvimos 2 puntos, estuvimos en La Quebradita, nos fuimos al Valle, nos fuimos a La Pastora, llegamos al Junquito y bueno, yo de verdad que no me creía la cantidad de certificados que tenía en la mano y yo decía, de verdad nosotros logramos esto por WhatsApp. Es que era de alguna manera, fíjense que podemos llegar a ser tan duros o duras con uno mismo que dices, es que esto por WhatsApp no tiene valor. Y resulta que era que tenía más valor que nada porque la gente que se adapta para poder superar la adversidad lo hace en redes, lo hace organizada,
Cuando alguien se Exactamente. empodera a sí mismo, no solamente lo hace porque es que yo quiero ser la cosa más fina, la cosa que esté por encima de la regla y del común y trascender. No, lo hace en colectivo, al menos en el caso venezolano sí. Y Sí, sobre todo las mujeres, porque dice, si yo me formo, mi amiguita se forma. es Y así. si nos formamos la de la cuadra, pues muchísimo mejor porque entonces vamos a poder llevar adelante el centro de tareas dirigidas que queremos llevar. O cuando nos pasaba con las muchachas, con las chamas, las más jóvenes. Ujú. Entonces era el grupito de WhatsApp, pasaba a ser un club por Instagram, pasaban a tener una campaña sólida en redes sociales y todo eso iba retroalimentando un espacio que sin ánimos de anticiparme, hoy se ha convertido en un espacio seguro y plural para mujeres y hombres también, donde se forma y se posiciona el liderazgo femenino venezolano. Y hablamos como de las primeras de cambio de WOMU, pero cuéntanos qué es WOMU hoy. Es decir, cuántas mujeres se han formado, qué está haciendo WOMU hoy. Yo veo que tú sigues haciendo un montón de actividades y se siguen reuniendo y Sí, las personas que participaron en la primera cohorte hoy siguen asistiendo a las siguen actividades de WOMU. asistiendo y además nos enorgullecen muchísimo porque son mujeres que en su puesta en escena como chef, emprendedoras, políticas, dicen yo vengo de una promoción de WOMU, Es de la así. primera, de la segunda. Hoy son 9 promociones y con estas 9 promociones hemos podido impactar en 500 lideresas de todo el país. Estamos ya en 21 estados de toda Venezuela de alguna manera en la presencia de una o más mujeres. Y cuando te digo 21 estados se dice fácil, pero no lo No, no es. lo es en Y lo el absoluto. poder que marcó aquí la pauta fue ese valor agregado que tuvo el WhatsApp para nosotros y para nosotras y que generó ese despliegue entre el contacto de una amiga, de la prima, de la hermana, de la amiga y llegó un momento en que teníamos entre las postulaciones a caballeros y ahí Ujú. decidimos cambiar de perspectiva. Bueno, esos son los mismos caballeros que de alguna u otra forma también nos han acompañado, más allá de los esquemas de formación, en encuentros de sensibilización con perspectiva de género. ¿Y de qué van estos encuentros? Bueno, son encuentros que hacemos a lo largo del año con lo que llamamos el calendario feminista y cualquier fecha célebre que entre en el marco de las conquistas de las mujeres, de las feministas en el mundo, pues de alguna manera es el motivo para nosotras convocarnos y abrir esa convocatoria para poder sensibilizar con perspectiva de género, porque de alguna manera no vamos a poder alcanzar la igualdad si los hombres no forman parte de esta lucha. Entonces, en ese espacio podemos totalizar que hoy WOMU ha logrado impactar en la vida de 625 personas y eso nos enorgullece muchísimo porque son personas que siguen hablando de WOMU más allá del grupo de WhatsApp que al Ujú. tiempo pasó a ser una sesión en Google Meet, pero que no se quedó ahí, sino que empezó a generar estos encuentros de sensibilización que también derivaron en talleres de capacitación y cuando hablamos de capacitación hablamos de que nos enfocamos en un área. Por ejemplo, oratoria y presentación. Y ahí entonces podemos focalizar más el grupo de mujeres al que atendemos. Ahí es donde le sacamos más la punta al lapicito que te dice, ok, posicionamos liderazgo femenino, porque hay un liderazgo emergente que no Es se así. ve, que los ruidos comunicacionales no nos permiten percibir o detallar. Y ese liderazgo necesita ser empoderado a Es pesar de la así. pandemia, de la crisis política, de la situación país. Entonces, ¿qué ha visto WOMO en todo este tiempo? Más allá del impacto en 625 personas, de la presencia en 21 estados del país, y esto nada más con 9 actividades macro, porque son 9 programas de formación, más encuentros, más talleres. Bueno, lo que vemos es que de alguna manera tuvimos que empoderarnos como un espacio plural. ¿Qué Ujú. significa que sea un espacio plural? Que aquí todos y todas son bienvenidos y bienvenidas. Es Claro. decir, no me importa si tu filosofía de vida no coincide con la del resto. No, aquí no importa si tu ideología política quizás es la minoritaria. Aquí no importa tu edad, no importa tu género. Aquí lo que importa es que tengamos esa perspectiva de género, esa mirada de género donde entendemos, como dicen uno de los movimientos que ahorita se están posicionando full en Caracas, que todas las personas tenemos los mismos derechos y las mismas oportunidades. Entonces, Ujú. cuando tú tienes esa mirada de género y tú trabajas porque de alguna manera, sin distingo de raza, de sexo, de credo, sin importar si eres indígena o no, sin importar de dónde vengas o a dónde quieras ir, te den un espacio donde puedas intercambiar conocimientos, donde puedas compartir perspectivas y
¿Qué es lo más importante de ese espacio plural que estamos construyendo? Bueno, que es un espacio plural que nos permite construir desde la diferencia. Cuando construimos desde la diferencia, construimos con sentido de representatividad. Nadie se queda por fuera, nadie se queda atrás. Y que esto venga acompañado del poder, de la participación y del liderazgo de mujeres, sin lugar a dudas nos hace llegar a espacios donde no se ha llegado antes. Porque el feminismo en algún momento parece que se volvió una moda, o en otros casos pues tan sencillo que lo tildaron de que estas son las locas que se levantan las franelas y se quedan en tetas, y no es así. Claro. Lo cierto es que cada quien que tenga su forma de protestar es legítima mientras el propósito sea claro y sea humano. Y lo que pelean las feministas, lo que peleamos las feministas es igualdad de oportunidades y derechos y la reivindicación de nuestro rol en la sociedad en todos los espacios de incidencia, de poder económico, social. Qué bonito es cuando esto te viene acompañado de la participación masculina. Qué bonito es cuando aquí el ser tolerante es sinónimo de ser respetuoso y tú aceptas a quien sea, tan sencillo porque somos humanos y porque tenemos que acceder, gozar y de alguna manera velar por nuestros mismos derechos. Entonces sí creo que WOMU está haciendo un gran aporte ahorita a los colectivos feministas que ya están en Venezuela y que tienen larga data en Venezuela, pero también que no se pierde de vista las banderas que se están levantando en nuestro continente y en todo el mundo. Porque hoy estamos hablando sobre el tema de la participación, ¿sí? Y nuestro ejercicio de representación lo que busca es que ninguna se quede atrás. Pero mañana tenemos que hablar de la autodeterminación de las mujeres, sobre su vida, sobre sus propios cuerpos, sobre su libertad financiera, sobre su libertad de pensamiento, sobre que el hecho de los estereotipos hoy nos sigan afectando, que independientemente de cómo se viste una mujer, eso no la hace culpable de ser víctima de violencia sexual, por ejemplo, que nos sigue pasando y seguimos viendo casos de violencia sexual en Venezuela y que lo primero que pregunta la gente, inclusive las mismas mujeres, es cómo estaba vestida y qué estaba haciendo ella y por qué ella estaba ahí y por qué no se defendió y dónde estaba el marido de esa mujer. Pero ya va que estamos hablando de una persona, que ha sido víctima de violencia. Y que además yo siento que también es una costumbre muy venezolana responsabilizar a la víctima de las cosas que le pasan. Pero ya que estamos hablando también como de empoderar a las mujeres, a ver, en todo el activismo que yo he hecho en toda mi vida, dentro de las comunidades, siempre me he conseguido que las mujeres son las que lideran de alguna manera a la comunidad. O hay una lideresa comunitaria, incluso si hablas con un consejo comunal, es la del consejo comunal. O sea, es muy raro ver a un hombre, sí hay, evidentemente, claro que hay. Pero movilizadas ellas. Es muy frecuente ver a la mujer en el barrio empoderada con su comunidad de alguna forma. Es la que maneja la cancha, es la que mueve a los chamos, es la que monta los colchones inflables los días del niño. O sea, hay muchos... Lleva la lista, carga bolsas, hace de todo. Mucho activismo. Ponte un poquito más faca que te está saliendo un poquito de la toma. La gente te quiere ver a ti. Entonces, ¿por qué entonces se vuelve necesario conversar del feminismo en estos programas como WOMU? Que hay otros programas también. Pero ¿por qué se vuelve necesario entonces conversar de liderazgo femenino cuando ya hay un liderazgo sucediendo en las comunidades? Mano, porque sigue siendo vigente y sigue estando vigente la lucha por la igualdad de derechos y oportunidades. Seguramente debes estar pensando, no solo tú, sino muchas de las personas que nos ven y nos están escuchando, que la mujer alcanzó el derecho al voto, se emancipó, hoy se puede divorciar. Claro. Hoy la mujer puede trabajar, hoy no necesariamente tiene que criar muchachos y muchachas, pero eso no basta, porque somos personas, ¿sí? Y que no tenemos las mismas garantías que tienen los hombres, y eso es una realidad. Falta la igualdad del salario, falta la libertad sobre los cuerpos, falta la autodeterminación, es decir, que a ti nadie te condicione por cómo vas vestida si usted quiere ser el día de mañana presidenta, diputada, alcaldesa o algo más. Falta ver en las empresas a más mujeres gerenciando. ¿Y por qué eso no se da? Bueno, porque de alguna manera el estereotipo que es
la concepción que se da a algo de forma errónea, pero que de alguna manera marca una pauta y una ley en la sociedad, sigue vigente. ¿Y cuál es el estereotipo? ¿Cómo se viste la mujer? Si la mujer tiene afro o no tiene afro, si es indígena o no, si es negra o no. Y lo cierto es, y nos ha pasado muchísimo en WOMO, es que hay muchos casos de discriminación por esto. Mientras haya discriminación, no hay igualdad. No hay avance. Hay violación de derechos humanos. Hay segregación todavía en siglo XXI. Pero lo que es peor, estamos echando a un lado a más del 50% de la población. Y esto seguramente a mucha gente les parecerá trillado, porque dirán, bueno, pero es que la mayoría es 50 más 1. Bueno, te cuento que la mayoría de este mundo no está siendo representada de ninguna manera, no está siendo atendida. Fíjate que hay algo muy interesante en los temas de abordaje de la perspectiva de género en el presente, que tiene que ver con el enfoque de género en la generación de políticas públicas. Porque muchas veces creemos que una nueva parada de autobús soluciona un problema de transporte para las comunidades. Pero entonces a esa parada le falta luz, le falta alumbrado público, le falta desmalezar los alrededores. ¿Y qué pasa si esto no se hace? Que la mujer que sale tarde del trabajo es propensa a ser víctima de violencia sexual. Pero no crees que, a ver, si alguien monta una parada y no hay desmalezamiento, no hay iluminación, ¿sabes? No, digamos, no están las No hay condiciones perspectiva de género. Pero ¿por qué eso es perspectiva de género? O sea, más bien es como una gestión bien hecha o mal hecha. O sea, No si basta. no tiene iluminación, está mal hecho. O sea, independientemente, Claro, pero ¿por qué independientemente de la pasa perspectiva de esto? género. Y Ok. es muy importante tu pregunta. ¿Por qué pasa esto? Porque los presupuestos entonces no son planificados con esa perspectiva de género. Te dicen, no, es que aquí hay que cambiar los semáforos de la vía. Y bueno, tú sabes que lo que vas a invertir es en bombillo. Y lo dejas así. Te dicen que, vamos a ponernos un ejemplo, la avenida San Martín necesita arreglar las paradas de autobús de las camioneticas y necesita 4 nuevas unidades más. Bueno, chévere, eso es un asunto arreglado. Pero, ¿quiénes viven en San Martín? ¿Cuál es la fuerza laboral en San Martín? ¿Qué es lo más importante? ¿Dónde está la fuerza económica en San Martín? En los mercados. ¿Y quiénes trabajan en los mercados? ¿Y a qué hora salen las mujeres que trabajan en esos mercados? ¿Y es que acaso las camioneticas están garantizando la seguridad de esas mujeres? Y el asunto es que de pronto lo vemos nada más como el problema, pero no lo vemos como el impacto del problema. ¿Y cuál es el impacto del problema? Que mientras más violencia hay en este mundo, que sin lugar a dudas está afectando a las mujeres, afecta directamente a todo su entorno, porque es una mujer vulnerada, insegura, necesita un espacio muy grande de duelo para poder superar el flagelo de cualquier violación de la que haya sido víctima, y después podemos hablar de todas las manifestaciones de violación que hay. Y eso le resta al desarrollo humano y al crecimiento económico, porque, insisto, si buscamos y dividimos la población entre mujeres y hombres por no entrar aquí en un debate de género, pues la mayoría son mujeres. Y estas mujeres siguen estando en esas cifras elevadas de violencia, de segregación, de discriminación, de no poder contar con un sistema que ampare su devenir o su desarrollo personal. Te voy a poner un ejemplo rapidísimo. Por Fíjate favor. con este tema de la pandemia. ¿Qué hacían las mujeres en pandemia? Criaban, alimentaban, cuidaban, educaban, se enfermaban, se curaban a sí mismas y se levantaban la sopa si había otro enfermo. ¿Qué significa eso? Que esta mujer en qué momento se recreó. Y yo no es que estoy diciendo que es que ellas tenían que ir a tomarse 10 cajas de cerveza. Si querían, ¿por qué no podían hacerlo? No, yo no estoy hablando de esto. Yo estoy hablando de el impacto diferenciado en la diversificación de roles en la familia que afecta a las mujeres. Porque si la mujer cría, educa, cuida, sale a trabajar, alimenta, pero también educa, literalmente tengo una esclava. Es que la tengo, es que la tengo y no nos vemos. ¿Y cuál es el impacto de eso? El impacto es que esta mujer deja de pensar en su futuro, pierde el norte en sus capacidades para ser proactiva, para ser próspera. Porque es que si a mí me gusta ser peluquera y yo estudié para esto, entonces ¿por qué a ti se te está yendo la vida en una casa? Cuando lo que quieres es ser peluquera y puedes ser la mejor estilista. Pero no hablemos de las peluqueras nada más, hablemos de las ingenieras. Esas que hoy no cuentan con una profesión. Saludos a Vanessa.
Saludos a Vanesita, vale. Mi comadrita, que además es una mujer emprendedora. Es No así. solamente ingeniera, emprendedora. Es ¿Qué hubiese así. pasado entonces si Vanessa tiene 2 muchachos y entonces, no, bueno, Vanessa tiene que cuidar a los muchachitos? Y No, el pero no novio me llega pongas, con no COVID me a la pongas a mí, casa. no, pero no me pongas a mí en ese no, pero lugar es que tan yo solamente te voy a incómodo, hacer ¿no? proyectar lo que puede pasar si no haces conciencia a tiempo. No, yo, lo que pasa es que O sea, ¿sí me entiendes el Sí, nivel de sí, frustración sí. que puede representar Sí, sí, para te alguien entiendo. hacer todo lo que es por deber, pero nada por querer? Entonces, ¿dónde está la libertad de decisión de las mujeres ahí? Y por eso es que yo, me lleno de pasión. Invierto mi Sí, vida en sí, sí. Momo No, y voy a totalmente. defenderlas hasta el final. Y yo creo también que muchas veces los hombres subestimamos ese proceso. Sí, Y lo subestimamos mucho porque no lo sufrimos. Y cuando tú no sufres algo, por más empatía que tú sientas o por más cosas, en verdad nunca vas a entender la dimensión de lo que está ocurriendo. un inciso. ¿Viste lo que hicieron en la India? Que a los hombres en la India los pusieron con unos cables a sentir los síntomas de la menstruación de las mujeres. Lo vi. Dicen que es casi como cuando nos da gripe, no es tan doloroso. ¡Ay, mamá! Te pasaste. Te pasaste. Bueno, No sigue, podía sigue, perder sigue, la sigue. oportunidad de Sigue, es echar verdad. ese chiste. Por muy empático que seas, no se siente igual. No vas a sentirlo igual, o sea, no vas a entenderlo. Y te lo voy a decir por este ejemplo. Yo he sentido la discriminación por X cantidad de razones, que nunca han venido por ser hombre. Entonces, yo no crecí en un hogar en donde se simplificara el rol de la mujer. Es decir, yo no... Mi casa era un poquito ortodoxa, es un poquito machista, pero no en el sentido de simplificar a la mujer, sino hay cosas que son de mujeres y hay cosas que son de hombres, ¿no? Entonces, digamos, esas cosas ortodoxas, yo me crié ahí como muchos venezolanos y muchos caraqueños. Pero lo que yo nunca vi en mi casa era, por ejemplo, una mujer que no trabajara o que se quedara en su casa, porque mi mamá siempre trabajó y mi papá siempre trabajó. De hecho, hubo una época muy mala económicamente en mi casa en donde mi papá, que era herrero, que trabajaba por su cuenta, no le salían trabajo. Entonces mi mamá tuvo la responsabilidad económica sobre sus hombros, pero yo vi a mi papá haciéndome la sopita cuando me enfermaba, ¿sabes? Claro. Hay una diversificación de roles. Exactamente. Eso que tú hablas del rol de educar. Mi mamá muy poco. Mi papá era como el que más estaba pendiente de... O sea, mi mamá también lo hacía, ¿no? Evidentemente. Después mi mamá ve esto y ese peo. pero, En la chola. Exacto. El boomerang con la chancleta. En la chola. Pedimos por favor a producción que nos saque una cholita de sticker ahorita y ponemos nos las inserten aquí aquí. la chola. Pero mi papá, digamos, era como el que nos enseñaba un poquito más y nos ponía a hacer tareas y todo eso desde chamitos. Era como el que estaba más pendiente. Ahora quiero en hacer ese una sentido. pregunta. ¿Quién se encargaba de recordar lo que había que hacer en la casa? Era un rol compartido. En mi casa. Ok. En mi casa. Ok. Entonces, por eso yo no crecí con esa mente. Digo yo, ¿no? O sea, creo yo que por eso fue que no crecí con esa mente de esa separación de cosas que las mujeres sí o los hombres no, o porque una mujer, ¿sabes? No puede mandar en algunas cosas. Yo he tenido jefas mujeres en algunas cosas o he ayudado a mujeres a llegar a posiciones de liderazgo, gracias a Dios, y he recibido también esa confianza por parte de mujeres y por parte de hombres. Pero entonces yo en mi mente no lo entendía. O sea, yo en verdad no veía este problema de por qué no hay mujeres gerenciando. Por ejemplo, o porque no hay mujeres en política en puestos altos. O sea, yo no lo entendí. Exacto. ¿Hasta qué? O sea, ya llegas a una edad en donde tus conversaciones son un poquito más profesionales. Y que las cuentas no te dan. En el ámbito político y en el ámbito profesional. En el mundillo de las ONG no es tan grave. Yo siento que en las ONG hay muchísimas más mujeres liderando proyectos que hombres. Claro. Y creo que además es una dinámica natural, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Humano Derecho, que es el programa que yo tengo con Génesis, de la radio de Humano Derecho, todas las semanas estamos entrevistando a una mujer que lidera un proyecto. Y cuando no entrevistamos a una mujer que lidera un proyecto, es un joven. Pero siempre estamos entrevistando a una mujer que lidera un proyecto. Y no es una línea editorial. O sea, no es como que lo buscamos, no es que buscamos proyectos liderados. No. Es que buscamos nuevas organizaciones
y descubrimos que están lideradas por mujeres. Ok, voy a Pero insertar déjame- otra cosa. Dame Lo voy a chance ahí, anotar. anótalo ahí, anótalo ahí. Lo voy a anotar. Pero en el ámbito profesional, Ujú. me ha tocado ver cómo, o sea, me ha tocado escuchar, no tanto verlo porque yo no lo he visto directamente, porque yo soy un poquito imponente, no imponente, sino defiendo lo que yo creo bastante bien. Es rebelde. Sí, rebelde, Y por pues. eso es mi amigo. Me molesto, vale, me molesto, mano. Entonces he visto cómo las mujeres cuando les toca llevar proyectos dentro de sus empresas Ujú. o les toca, digamos, como decir, mira, es que me parece que esta taza tiene que ser blanca porque negra no se va bien, se va bien blanca. Entonces, sí. Entonces llega su jefe hombre y dice, no, mira, sí, que la taza tiene que ser blanca, tal, esta idea es mía. Sí. La taza tiene que ser pasa, blanca. Eso pasa. ¿Lo has dicho tú? ¿Lo ha dicho Claro que él? sí. Claro que sí, la taza es blanca. Las feministas te queremos. Y entonces, cuando pasa una vez, o sea, tú puedes perdonarlo una vez, digamos, o sea, ok, una vez se puede pasar. Un Una beneficio vez. de la duda. El beneficio de la duda. La segunda vez es a propósito. A propósito. Es a propósito. Y Luis protesta, amiga. Entonces, Luis lo dice. es molesto. Entonces, yo siempre promuevo las rebeldías y las revoluciones internas, pero no sucede. Sindicato. Y en el ámbito político, sí he visto cómo hay compañeras mujeres que de repente se reúnen con un jefe y el jefe les pone la mano en la pierna. O se reúnen a solas, o sea, como que las invitan a reunirse, pero la reunión no es con un café, es con un whisky Ujú, y es en un sitio caro ujú. y se pone la mujer en una posición en la que no puede escapar. En el que si yo me paro de esta mesa y me voy, pierdo una oportunidad política porque no logro ascender, no logro escalar, etcétera, etcétera. Pero si me quedo, puedo dar paso a que sucedan cosas que yo no quiero que sucedan. Entiendo. Y ahí tú sí ves que en pleno siglo XXI la situación es bastante compleja. Es compleja, es compleja. Porque y yo sobre como- todo que has mencionado ahorita Porque algo yo, que es... porque yo como hombre, yo me puedo sentar, y esto a lo mejor suena como full separatista en todos estos temas, pero Suelta que te yo como perdono. hombre me puedo sentar a tomarme el whisky con el pana. Y al menos que él tenga otras inclinaciones, no va a pasar. No va a pasar nada. Es que no pasa nada. O sea, el problema es aquí cuando Ujú. el que haya un whisky de por medio ya nos monta una película, no porque Exactamente. se quiera, sino porque lamentablemente las prácticas y los testimonios que han llegado desde los anonimatos Ujú. han dicho esto. Aquí me has abordado dos cositas, entonces las tengo que separar. La primera, el tema de la participación de mujeres en cargos de influencia en espacios importantes. Vamos a verlo desde tres niveles, ¿no? Vamos a verlo desde el nivel de la base, lo estábamos hablando ahorita, con las vocales de los consejos comunales, con las lideresas comunitarias que seguramente hemos coincidido con ellas y Exactamente. otras tantas que debemos conocer, no solo en Caracas, sino en todo el país. Vemos vamos a verlo así, un nivel medio donde están las ONGs, las iniciativas de la sociedad civil, digamos, todas estas grandes articuladoras que no solamente lideran un proyecto, sino que de alguna manera tejen, ¿no?, redes alrededor de ideas, de propósitos comunes, sobre todo en temas de derechos humanos y civiles y políticos. Pero ¿por qué no está en el nivel alto, en el que toma la decisión? Porque no quiero decir que quienes lideran un proyecto desde organizaciones no gubernamentales o la sociedad Ujú. civil no tengan poder de decisión. El problema es que no tienen la última palabra. Sí, sí, Y sí. es ahí donde nos faltan mujeres. Entonces, hoy en día hay dos grandes debates. El primero, bueno, hay que promover la paridad como un incentivo de que las mujeres realmente se vean representadas en los altos niveles de decisión. Por otro lado, hay que promover la participación de las mujeres a estos altos niveles, donde sí, las mujeres tienen resistencia de participar por una serie de factores entre los cuales destaca la violencia. Ujú. La violencia política, la sexual, la económica, la simbólica, la patrimonial, la psicológica, la moral, la ética y un sinfín, no, sí tiene un fin, tiene unos números. Hay en unos casos, según la normativa internacional, varía de 18 a 25 manifestaciones de violencia de género ¿En dónde? en América Latina. Pero son 10, o sea, ¿en dónde ocurre esta violencia?
Esto te estoy hablando de América Latina. Cuando te hablo de normativas, ¿en qué ámbito? ¿En el ámbito puede político? ocurrir en el ámbito político, Ok. porque a lo mejor te pasa que la candidata de un circuito que no se va a ganar no recibe el financiamiento completo porque el circuito Claro. no se va a ganar. Y eso Claro. es violencia patrimonial. Tardepeaste, pero seguimos conversando. Es así. Entonces, en estos dos grandes debates, para poder llegar a este alto nivel y promover tanto la participación como la garantía de representación de las mujeres, es una tarea pendiente. Y eso es parte de la lucha. Por eso WOMU no solo forma, sino posiciona. Es decir, aquí hay una Claro. generación que va preparada por esos puestos. Y yo no estoy de verdad declarando ningún tipo de acto beligerante. No lo estoy haciendo. Yo solo estoy reivindicando derechos humanos. Es así. Eso es todo. El siguiente capítulo, por supuesto, es mucho más complejo. Es más complejo sobre todo porque tú y yo hacemos política. Nos gusta. Ujú. O sea, yo soy internacionalista, feminista, internacionalista de formación, política de vocación. En este caso, hay un gran dilema. La política versus la sororidad. ¿Y qué es la sororidad? Es el acompañamiento, el entendimiento, el respeto, la tolerancia y la solidaridad entre mujeres. Es automática, no siempre. Nadie está pidiendo que sea automática. Pero si tú estás diciendo que fuiste víctima de violencia sexual y yo no te quiero escuchar porque es que yo creo que tú eres una... Eso es una falta de sororidad, de feminismo, de todo. Y además es tirarme piedras a mí misma porque mañana puedo ser yo. Es ¿Y así. por qué se ha de alguna manera viralizado la exponencia de testimonios de violencia sexual? Porque ahora se denuncia. Ujú. Porque antes no se creía. Porque antes es que esta está loca. Es que se fue a tomar un whisky con el jefe del partido. Es así. Y la agarró. ¿Pero quién la mandó? Claro. Porque es que la política no es para mujeres. Tráigame el café, por favor. No importa si tú eres candidato, si estás aspirando. Tráigame el café, porque es que ustedes son más ordenadas, más diligentes, organizadas. Con ustedes todo sale bien, menos para tomar la decisión. Otra vez, póngame el hashtag Vamos por el poder. No estoy llamando a actos de beligerancia, solamente estoy promoviendo la participación femenina en los espacios de poder. ¿Y qué sucede también en este tema político? Que puede ser más dura la voz de una mujer en contra de una mujer que la de un mismo hombre. ¿Y por qué, María Albert? ¿Por qué pasa esto? Porque de 10 escaños solo hay 3 para mujeres por ahora. ¿Qué quiere decir? Ujú. Que Tienen que matarse por los desde tres. que en la Unión Europea se empezó a promover la paridad en un 30% y ya más recientemente ha basado en un 40%, en América Latina seguimos luchando por un mísero 30%. Y 30% de mujeres en un espacio de toma de decisiones poquito, sobre todo en América Latina, que somos Claro. rostro de todo, de desarrollo, de avance, de pobreza, de desigualdad, de violencia, de tasa de mortalidad y un largo etcétera. Entonces, en el tema político, mira, es tanto el flagelo de las distintas manifestaciones de violencia como los testimonios. Y lo más terrible es que no se cree, que no se le cree a quien da testimonio. Y lo leí hace unos días, a propósito de una tarea que tengo pendiente en el partido, de que el testimonio pesa tanto o más que cualquier prueba. Entonces, ¿por qué usted no va a creer? ¿Dónde está el principio de imparcialidad? Es así. Como autoridad, como juez, como sociedad inclusive. Porque es que muchas veces se juzga a la víctima por el pasado. Entonces, ¿tú tienes cuántos novios has tenido antes de que te toquen? 10. Se lo buscó. Falta de respeto, Claro. chico. Porque la mujer no tiene la libertad de decidir. Pero entonces, sí, mi compañerito ha tenido 10 mujeres, pero entonces es un buen padre y mantiene 3 hogares. Su nombre. Un buen papá. Entonces, Claro. mira, es parte, Luis, sin lugar a dudas, de una tarea que tiene muchos años. El feminismo tiene, a mi modo de ver, no voy a hacer citas porque es mi interpretación, lo he aprendido, 2 grandes olas en el siglo XX. La primera que luchó por el voto entre los años 20 y los años 40. Y la segunda que de alguna manera se posiciona más por ir a la conquista de espacios y sobre todo a la conquista de las libertades de la propia mujer, que es el feminismo duro de los 70 y los 80. El feminismo del siglo XXI, la primera tarea que tiene es la de articularse. Son muchos. Si lo buscas en Google vas a ver las feministas socialistas versus las feministas liberales. Mira, yo creo que las feministas necesitan una agenda común. Y eso es uno de los temas que buscamos en WOMU como espacio plural. Y esa agenda común lo que busca es que sean más los temas que nos unen que los que nos separan. Por ejemplo, hay mujeres que se consideran feministas y no defienden el aborto.
Y entonces las feministas del aborto, entonces, tú no eres feminista. Creo que hay que generar esos debates. Y sobre todo en nuestras sociedades tan conservadoras, pero tan necesitadas de avance y de desarrollo. Porque es que estamos viendo, mucha gente ve el aborto como que es un asunto que tú saliste por un anticonceptivo de un bebé. Pero cuidado, porque tiene otras connotaciones. Claro. El aborto no es una causa, el aborto es consecuencia de países donde las mujeres no tienen acceso a los anticonceptivos, donde no hay educación sexual. Y eso de alguna manera, al final, siempre afecta a las que no tienen, a las pobres. Es así. A las que desde chiquitas se les dice, si quedas preñada, y me perdonan la palabra, te jodes la vida. Pero si quedas preñada, ¿y cómo hace con el muchacho si ya está ahí? Entonces yo creo que no lo vamos a hacer aquí. Obviamente no quiero abusar de este espacio tan divino que me han regalado, pero esos son temas que se tienen que debatir. No, claro que sí, claro que sí. No, y además el feminismo genera muchísimo debate. Es un pecado no preguntarte por el caso reciente dentro de Primero Justicia. Sí. Yo marqué una posición bastante frontal al respecto. Le di corazón. Lo vi, lo sé. Corazón, no voy a retuitear a amiguito, pero yo te di like. Ajá. ¿Cómo, no sé si estás involucrado un poquito en eso? Sí, estoy. María Beatriz Martínez dijo públicamente que el partido estaba trabajando en un protocolo, en algunas cosas. Primero, yo sé que no es el único caso. Uh-huh. Yo conozco casos de compañeras de partidos que han sido víctimas. Yo conozco casos de personas que quizás le tienen miedo a decir, ya sea porque es un par o ¿sabes? O que son, ¿sabes? Que personas que tienen al lado que no quieren arruinarles su carrera política. Uh-huh. Y al final, creo que los abusadores tienen un patrón de comportamiento. O sea, no es mentira que cuando tú te consigues con un abusador, es el primer caso de abuso que tienen. O sea, ya cuando hay una persona que denuncia, seguramente detrás de eso hay otros casos. Sí. Desde tu opinión, ¿cómo debe avanzar Primero Justicia en ese orden, en esa línea? ¿Y cuál tú crees que debe ser el ejemplo que ponga Primero Justicia para el resto de los partidos en el país en cuanto a esta materia? Perfecto. Bueno, mira, lo primero es el tema. Por supuesto, María Beatriz Martínez como presidenta del partido tuvo este primer rito, creo, entre muchos otros, pero yo sí le doy el valor que amerita, porque creemos que es como una denuncia de que tú me jalaste el pelo en el colegio, maestra, mira, Luis se metió conmigo. No, esto no se trata de eso. Esto se trata de delitos, ¿sí? De asuntos ya penales, no es lo cierto. Por supuesto, ¿cuáles son, digamos, o cuál es el marco de acción de un partido en estos casos? Vamos primero con las preguntas puntuales para luego reflexionar un poquito sobre lo que mencionabas, ¿no? ¿Qué debería hacer el partido sobre esto? Lo primero es que hemos creado una comisión para elaborar un protocolo. O sea, toda acción, todo juego necesita una norma, necesita unas reglas. Uh-huh. Y este protocolo lo que busca precisamente es que las víctimas, y esperemos no más, pero que pudiese pasar, tengan una ruta para presentar la denuncia, para que sean atendidas y orientadas. Pero, sobre todas las cosas, para que se prevenga, se sancione y se erradique la violencia de género en estos espacios. Porque nosotros como partido no somos instancia judicial. Por lo tanto, no podemos generar una pena más allá de una sanción de tipo que ha suspendido de la militancia o suspendida la militancia, nunca se sabe al final del caso. Vamos a ser bastante imparciales en esto, sobre todo para evitar el hater Leo que va a salir a partir de esta conversación. Sí, claro. No es que me importe o no me importe, es que no nos va a afectar, vamos a seguir adelante en el trabajo. Y por supuesto, este es un protocolo que se tiene que hacer, y ya tiene 2-3 semanas la creación de la comisión. A la fecha de hoy, le dejo a producción que de detalles de la fecha y de las horas, porque estos son espacios innovadores donde uno no debe jugar con eso. Y bueno, a mí me correspondía como tal hacer una serie de recomendaciones donde, por ejemplo, puntualizaba que el testimonio de la víctima es tan o más importante que cualquier prueba.
Porque cuando te violan sexualmente en un partido político no hay un médico forense para saber el rasgo de la violación. Cuando tú Totalmente. escuchas a una víctima en testimonio, tú no puedes. Eso está prohibido internacionalmente por, además, protocolos y recomendaciones internacionales, que tú le digas a la víctima cómo fue. Porque la revictimizas, la haces vivir un trauma. Entonces, bueno, lo que se busca precisamente de este protocolo es, primero, que siga ejemplos de otros países en América Latina que han avanzado con este tema. Esos países son Argentina, México y Bolivia. Bolivia fue el primer país en América Latina en sacar un protocolo que atienda, sancione y erradique la violencia contra las mujeres, especialmente en partidos políticos y procesos electorales. En Argentina hay dos protocolos muy interesantes, uno es el de la URC, de la UCR y el otro es del PRO. Estamos hablando del Partido Unión Cívico Radical y el Partido del PRO, que tienen sus protocolos. Unos, digamos, ya lo voy a explicar más adelante, más condicionados que otros, yo les voy a decir de qué y por qué. Y el de México, que además no es tanto un protocolo en los partidos, sino que hay una instancia en México estatal que se encarga de emitir recomendaciones no solo a políticas públicas y entes gubernamentales, sino también a los propios partidos con enfoque de género. ¿Qué condiciona estos protocolos? La ley modelo interamericana en contra de la violencia hacia las mujeres en política. Hay una ley modelo y hay un protocolo para partidos modelo, digamos, dos instrumentos de rango internacional por el cual se usan de referencia a los partidos. Por eso te mencionaba que en el caso de Argentina hay uno que se ve que está más apegado a la CIM, a estas leyes modelos, perdón. La CIM es la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA, y hay otro que no tanto. Independientemente, eso pasa por la autonomía de los partidos. Lo que tienen que hacer los partidos, desde lo que he aprendido en estos años de estudio feminista, porque toda vez que te reconoces como feminista es un asunto que no para hasta tanto tú alcances conquistas en materia de derechos humanos y reivindicaciones civiles. Y es el hecho de que tienes tres pilares sobre los cuales trabajar. Lo primero es que tú tienes que atender la denuncia, o sea, tienes que tener un espacio para que la persona vaya y denuncie en mi partido, en mi instancia, en mi casa. Le digo a mi mamá, en el colegio a la directora, en el partido tú tienes que tener una instancia para denunciar. Lo segundo es el acompañamiento, es la respuesta que puedas dar. Perdón, entonces la respuesta deriva en medidas cautelares o sanciones. Claro. Pero también, fíjate, a diferencia de las instancias estatales, los partidos no pueden hacer reparación de daños como tal, porque estos son temas más estatales. Y por último, no menos importante, es cuál es el acompañamiento que recibe la víctima. Entonces son tres pilares. El primero, el de la denuncia, que la víctima pueda ser atendida sin ser revictimizada, y una serie de valores a nivel internacional que de alguna manera blindan a la persona para que se sienta en un espacio seguro de hablar. Dos, las medidas que se tomen desde la instancia, que pueden ser cautelares o sanciones. Y tres, el acompañamiento que se le da a la víctima. Y este acompañamiento deriva en dos. Uno, que sea remitida a organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil que atiendan a víctimas de violencia de género. Y dos, que se remita directamente a la fiscalía. Entonces, por supuesto, no es trabajo sencillo. No es trabajo sencillo, pero ahí al menos puedo dar fe de que quienes confirmamos esa comisión le estamos dando mucha chola para que eso salga. El caso que sucedió exactamente hace 3 semanas fue atendido, medida cautelar, se suspende la militancia. Sí, a mí me han llegado muchas mujeres que han querido dar testimonio, pero ¿qué es lo que pasa? Que ellas hoy no tienen una ruta para denunciar, que ellas no tienen hoy una instancia expresa, pública, notoria y comunicacionalmente de que esta es la persona que recibe mi denuncia, y eso es importante. Y ahí es donde el ejemplo que debe darle el partido es el que atienda rápido esto, salga adelante con ese protocolo y que el resto de los partidos lo hagan, porque de lo contrario seguirán siendo esos casos tapados o por salir que están sin atender. Cuando tú dices que no se le puede preguntar a la víctima cómo fue, la primera pregunta que se viene a la mente es, ok, si tú no puedes saber cómo fue, a lo mejor no le estás preguntando detalles, sino quizás algo un poco más general, ¿cómo blindas tú el protocolo o la instancia en contra de las denuncias falsas? Con los valores que tienes que de alguna manera asumir ya, o mejor dicho, copiar de las leyes modelo de la Comisión Interamericana de la Mujer. Por ejemplo, el de la revictimización, lo que te pide es que tú le digas a la víctima, cuéntame. Ok. ¿Qué pasó? Ok. ¿Te sientes preparada para decirme dónde fue?
¿Cuándo fue? ¿En qué espacio fue? Porque, ojo, que sea fuera del partido no significa que no te afecte. Ah, claro. como O sea, partido. cuando tú preguntas, eso es Son bastante preguntas, importante. son preguntas que de alguna manera lo que van es buscando el consentimiento de la víctima para ir entrando a profundidad. Claro, entonces no es como que tú, ¿sabes? No vas a preguntar también lo que le hizo, ¿no? Porque no vas a alimentar el morbo de la situación, ¿no? Ajá. Pero entonces, Que ojo, es lo que pasa en las instancias judiciales en muchos países, no solo en Venezuela. imagínate. Entonces, como para que también quede claro, ¿no? Porque entonces pudiese contraargumentarse de, bueno, pero si ella no dice cómo fue, puede mentir. Y hay otro pilar fundamental, y ahí el del testimonio, porque el testimonio tiene peso superior sobre cualquier prueba. Porque la víctima, después de ser, toda persona que ha sido víctima de violencia, sobre todo sexual, tiene un trauma. Tú no puedes esperar que esa persona te hable con coherencia, ni con un orden cronológico de los hechos, como que si estás hablando con el mismo Sherlock Holmes para que te diga cómo se suscitó un crimen y cómo lo va a resolver. Cuidado, hay Claro. un trauma y ahí es necesario un acompañamiento psicológico. Además, hay un duelo para que la víctima lo pueda hacer, lo pueda decir. ¿Saben por qué? Porque la gente no le cree, porque la víctima se siente culpable de lo que pasó y la responsabilidad de eso es la misma sociedad. Ah, porque yo tomé. Ah, porque yo me quedé y no me fue a mi casa. Ah, porque no me van a creer. Ah, porque es que está apadrinado o apadrinada. Ujú. Cuidado con eso. Cuidado, porque a veces como sociedad terminamos siendo parte del problema. Claro. Cuando el cambio pasa porque seamos parte de la solución. Es así. Y me alegra bastante que el asunto, porque ahorita está frío Sí, en redes sociales, ahorita está frío, sí. pero creo que sería bastante irresponsable que simplemente entre todos nos pongamos de acuerdo en enfriarlo, en enfriar el asunto y que no se atienda. Porque lamentablemente estos son los casos que sabemos. Y es que no afectó solamente a una, Ujú, afectó todavía a las que no se han atrevido. ujú, Y esto también es por ellas. Y sobre todo para que ninguna más sea víctima. exactamente. Y ojo, hay temas delicados. O sea, esto como todo proceso que genere cambios y nuevas prácticas en la vida, te presentan retos que te ponen a prueba. A ver qué tan seguro estás o qué tan segura estás de que el paso que diste vale la pena. Y hay que seguir adelante. Es Y así. yo soy de la idea, y soy de la idea de escuchar todo, de escucharlas a todas. Aunque en mis manos esté o no, la justicia es necesaria, la empatía, sin revictimizar, con imparcialidad, con sentimiento de pertenencia. ¿Esperamos que una mujer sea víctima para que nos duela? ¿O nos enfocamos más bien En prevenir. en prevenir y en sancionar este tipo de actos? Porque tú lo dijiste, son patrones. Ujú, ¿Sabes por qué son patrones? Porque se normalizan. Ah, ¿qué van a decir? claro. Ah, borracho se vale todo. Hmm. Cuidado. No. Porque Borracho no se el vale hecho todo. es que este mundo, en el mundo de hoy, tiene unas feministas repotenciadas y no vamos a callar. Ya toda vez que hay una canción muy bonita que dice, nos sembraron miedo, nos crecieron alas, porque todas hemos sido de alguna manera víctimas de la violencia. No vamos a retroceder. Entonces creo que el momento es ahora y hay que hacer el trabajo. Hay que hacer el trabajo y quienes no se han atrevido a hablarlo, que al menos sepan que no están solas. Hay muchas, inclusive, fíjate, sin distingo de dónde vienes y qué estatus tienes, ni mucho menos. Ujú, A veces, pues por supuesto, las que no tienen, las de escasos recursos no se atreven o sí, y las que tienen se atreven o no. O sea, es un asunto de cada quien, es un duelo, es un trauma. claro. Y a esas que sepan que no están solas. A lo mejor en sus cabezas está que hicieron justicia. La respuesta es no. Pero sí sirve de consuelo que sepan que trabajamos porque ninguno de estos actos que impone, bueno, tengan la certeza y que de alguna manera sepan sanar. Porque es que el flagelo que se hace es muy grande. No vamos a tener una humanidad diferente mientras sigamos con prácticas primarias, además devastadoras para la humanidad. ¿Cómo se mide el impacto de una guerra?
por muertes y cantidad de mujeres violentadas sexualmente. Fueron las primeras cifras que se recibieron de la invasión de Rusia a Ucrania. Cuidado, y nos estamos primero viendo cuántos desplazados hay y no cuántas mujeres han sido violadas sexualmente, porque ahí hay un impacto. Ahí se afecta la tasa de natalidad en un país. Se afecta el desarrollo humano de ese país, el crecimiento económico de ese país. Ahí hay traumas, ahí hay vacíos, ahí hay duelos, ahí hay gente herida y tenemos que atenderla. Es así. Mire, ya nos pasamos el tiempo que yo te dije que íbamos ¿Verdad? a estar conversando. Lo Dijo, bueno es que esto es 5 YouTube. minutos. Ok. y llega César Lo y bueno- sirve la ponchera de café. Lo bueno es que esto es YouTube y no tenemos, Y no pasa tenemos nada. límites. María Albert, ya para cerrar, ¿qué podemos esperar del liderazgo de María Albert Barrios en los meses o años por venir? Yo he estado asumiendo esta etapa de mi liderazgo como una etapa de mediar, de permitir. Yo le quité la punta a mi lanza y la puse un poquito más atrás porque creo que es necesario articular a más mujeres y a más personas en esto de trabajar por la igualdad de derechos y oportunidades para todos y todas. De alguna manera, esto no hace que yo pierda mi norte. Soy lideresa nata y trabajo por ello, pero tuve que hacer un alto para que ninguna se quedara atrás. Esa chama de 25 años llegando a la Asamblea Nacional como la diputada más joven que ganó en Katia y le ganó a fulano de tal y perencejo, decidió dejar de ser la excepción y ser la regla. Qué bueno. Y me voy a encargar de eso. Yo además me consta porque vi de cerca Womu y sé que hay un esfuerzo increíble. Sí. Y que además estás rodeada de un equipo increíble. Claro, y que te tengo a ti, mano. Bueno, estamos ahí. Es increíble también Si porque yo tienen problemas estoy. con las contraseñas, llámenlo, por favor. O tienes videos aquí en este canal en donde hemos conversado bastante sobre. Así es. Bueno, sobre hace el tema. mucho tiempo, me acuerdo que me preguntaban, ¿te consideras feminista? Y yo me enredé y que... Fíjate, Y ahora. lo aprendí, lo acepto, lo asumo y lo con determinación voy para adelante. Sí soy. Es así. Bueno, si quieres seguir a María Albert en sus redes sociales, aquí en la descripción del video, es @MariaAlbertBS en todos lados, Sí. pero aquí en la descripción del video voy a poner como todos los enlaces en donde la pueden seguir. Y pueden seguirnos en Womu también, Y- @WOMMU, @WOMUVE. También los enlaces de Womu En- los pongo aquí en la descripción del Ujú. en la descripción del video para que En todas nuestras para que redes la sociales. sigan, para que la sigan. Ajá. ¿Y por qué Womu no tiene TikTok? ¿Y por qué María Albert no tiene TikTok? Todos te queremos ver haciendo bailecitos en TikTok. Cuando no te sabes la respuesta y te la ponen al final. Entregaste el examen, maestra, se acabó Ve, el y el tiempo. TikTok. Se acabó el Ah, tiempo. Qué angustia el TikTok. Que conste que yo no hablé de ciclos. Hay una resistencia por TikTok, pero hay que hablar con Nana, nuestra coordinadora de comunicaciones, para que ella pues dé ese paso hacia adelante. Nada. Yo tengo resistencia al TikTok, pero no es por nada malo. Yo creo que es un asunto personal. Tengo que ir a terapia con Luis Serrano. No, yo también y tenía la trabajar misma- ese tema de redes. Yo tenía la misma resistencia con TikTok, pero después. ¿Sabes qué pasa? Que yo con TikTok. Sigan a Gabo pensé Santana, que- chamo. Sigan a Gabo. Yo Claro me que siento sí. representada en Gabo Santana. Yo también tengo que traer a Gabo. Tienes que traer a Tengo Gabo que traer a con Gabo TikTok. para hablar de y TikTok. le pides unas recomendaciones para cómo debería ser el TikTok de Womo. A Sí, mí me sí, da sí, miedo sí. desde ya. Miedo total. Sí, totalmente. Hay que traer a Gabo. Hay que traer a Gabo. Lo voy a anotar. A nosotros también nos pueden seguir por aquí, pero lo importante es que se suscriban, que le den like, que le den a la campanita, que comenten y que compartan este contenido. De aquí salen algunos shorts para YouTube y algunos TikTok de María Albert diciendo todo lo que dijo. Tomen todo esto como una cátedra también de hacia dónde debería avanzar la política, sobre todo con el tema del feminismo, pero también ese tono educativo que trae María Albert creo que va consono con lo que estamos construyendo también en este canal, que es tratar de educar en materias de tecnología, pero podemos abarcar siempre un poquito más y todos podemos aprender un poquito más. Así que bueno, suscríbanse, denle like, denle a la campanita, compartan, comenten si están de acuerdo con María Albert, si no están de acuerdo también. Lo Para pueden eso dejar en estamos los en un mensajitos. espacio plural. Así es. Y nosotros nos vemos y nos escuchamos en un próximo episodio de Gente que la rompe. Gracias.